Bienvenidos a Aula Abierta, al espacio de matemática para las escuelas primarias. Es frecuente que en matemática, a la hora de trabajar con figuras geométricas, primero calculemos el perímetro de una figura y luego calculemos el área de la misma. En la clase de hoy vamos a presentar situaciones donde vinculen el perímetro y el área de una figura geométrica. Recordemos que perímetro es la longitud de una figura geométrica y el área es la superficie que se quiere calcular de la figura geométrica. Mediante la observación y la demostración analizaremos la relación que existe entre el perímetro de una figura geométrica y el área. En la clase de hoy vamos a trabajar la relación que existe entre el área y el perímetro de una figura geométrica. Ahora les pregunto, refrescando los conceptos de área y perímetro. Cuando aumenta el perímetro de una figura geométrica, ¿aumenta el área de esa figura? ¿O cuando disminuye el perímetro de la figura geométrica, también disminuye su área? Los invito a que me acompañen a trabajar y ver qué sucede con las variaciones del área y el perímetro de la figura geométrica. Pasemos al desarrollo de nuestra clase. En el patio de una escuela quieren construir un escenario para los actos escolares. Calculan el área y el perímetro del lugar donde van a construir el escenario. El patio tiene 18 metros de ancho y 30 metros de largo. La condición es que el escenario ocupe menos lugar en el patio de la escuela. El escenario que ellos eligieron como una figura patrón es un rectángulo de 12 metros de ancho por 6 metros de largo. Ahora los profesionales presentaron varias opciones a partir de esa figura patrón y decidieron realizar las siguientes variaciones. La figura dijimos que es un rectángulo de 12 metros de ancho por 6 metros de largo. Lo que ellos decidieron es aumentar el ancho de la figura para poder aprovechar más a los actores arriba del escenario. Entonces agregaron 2 metros más del ancho que ya tenían. Si dijimos que tenía 12 metros más los 2 metros que agregaron, quedaría formado de esta manera: 14 metros de ancho y 6 metros de largo. Su perímetro es sumar sus lados. Si sumamos el perímetro 14 metros más 6 metros más los 14 metros más 6, el total del perímetro de la figura es de 40 metros. Y el área de la figura es, si ustedes recuerdan, la fórmula para aplicar el área del rectángulo es base por altura. Entonces multiplicamos su base, que es 14 metros, por su altura, que es 6 metros, tenemos como resultado 84 metros cuadrados. De esta manera vimos que al aumentar el perímetro de la figura geométrica, aumentamos también el área de la figura, porque recordemos que la figura patrón, el perímetro era de 36 metros y el área era de 72 metros cuadrados. Entonces, de esta manera vimos que aumentó el perímetro y aumentó el área. Pero esta condición no sirve para la construcción del escenario, porque la condición es que ocupe menos lugar en el patio de la escuela.
Entonces propusieron la siguiente opción, donde dijeron, van a sacar un triángulo de uno de sus lados y quedaría de esta manera la figura, con 12 metros de base, 6 metros de altura, como sacaron para el triángulo de uno de sus lados quedó 8 metros y de este lado quedó 4 metros. Si sumamos sus lados, el perímetro, 12 metros más 6 metros más 8 metros más 4 metros, el total del perímetro de la figura va a ser 30 metros. Ahora vamos a ver qué sucede con el área. La figura que tenemos es un trapecio. Entonces vamos a aplicar la fórmula del área para hallar el valor que tenemos del trapecio. Recordemos que la fórmula es base mayor más base menor por altura sobre 2. La base mayor es 12 metros más la base menor es 8 metros. Lo multiplicamos por su altura, que es 6 metros, sobre 2. Hacemos los cálculos, 12 más 8, 20 metros, por 6 metros, 120 metros cuadrados. Si los simplificamos, 120 por el 2, nuestro resultado sería 60 metros cuadrados. De esta manera ya tenemos el valor de la segunda opción, ¿sí? Al disminuir el perímetro, disminuyó también el área. Pero presentaron otra opción donde dijeron, podemos conservar el perímetro de la figura geométrica y a su vez disminuir el área. ¿Será que siempre sucede esto? Porque vimos que al aumentar el perímetro, aumenta el área y cuando disminuye el perímetro, disminuye el área. Vamos a ver si podemos comprobar. Lo que van a hacer ellos, presentar la figura patrón, van a sacar un cuadrado de 2 metros de lado y de esta manera queda formada así la figura. 12 metros, 6 metros, si sacamos 2 metros del cuadrado sería que queda 10 metros. Los 2 metros de un lado, los otros 2 metros del cuadrado que sacamos y de este lado nos queda 4. Si sumamos sus lados, 12 más 6, 18, más 10, 28, más 2, 30, más 2, 32, más 4, 36 metros es el perímetro. Es decir, que conservamos el perímetro es igual a de la figura patrón. Ahora vamos a ver qué sucede con el área. Recordemos que el área de la figura patrón era de 72 metros cuadrados. Entonces, si yo dije que sacamos un cuadrado de 2 metros de lado, entonces el área de ese cuadrado es de 4 metros cuadrados. Si yo tenía 72 en total y saqué 4, el área me queda 68 metros cuadrados. Entonces acá vemos y verificamos que conservamos el perímetro de la figura, pero el área disminuyó. Esto sucede porque el aumento o la disminución o la conservación del perímetro es independiente al aumento, disminución o conservación del área, porque las variaciones del perímetro y el área no son magnitudes proporcionales entre sí. En la próxima clase continuaremos profundizando este tema y trabajando la relación que existe entre el área y el perímetro. Ahora pasemos a la conclusión de nuestra clase.
clase de hoy vimos la relación que existe entre el área y el perímetro de una figura geométrica. Demostramos que cuando aumenta el perímetro de una figura geométrica, también aumenta el área de la figura. Y cuando disminuye el perímetro de una figura geométrica, disminuye su área. Pero esto no sucede siempre así, porque el aumento, disminución o conservación del perímetro es independiente al aumento, conservación o disminución del área, como sucedió en el último caso, donde conservamos el perímetro de la figura geométrica y disminuimos el área de la misma. Es interesante trabajar con actividades donde nos demuestren y podamos validar la relación que existe entre el área y el perímetro de una figura geométrica. Es interesante que podamos demostrar las variaciones que hay entre el área y el perímetro de la figura geométrica, porque esas no son magnitudes proporcionales entre sí. Ahora calculemos. Van a necesitar lápiz, papel, regla y recordar lo que vimos en la clase de hoy. Lo que van a hacer es realizar una figura patrón y luego realizar las transformaciones necesarias en la figura donde ustedes puedan demostrar que al aumentar el perímetro de la figura geométrica disminuyen su área. ¿Se animan? No se olviden de compartir sus respuestas y hasta la próxima clase. Pero no se vayan, que ya viene la profe Alejandra con fuerza, peso, fuerza, empuje.